¿Cómo se ha conservado la tiranía en todos los tiempos, en todos los pueblos? Por la esclavitud de la imprenta. ¿Cómo se ha destruido la tiranía? Por la libertad de imprenta. José Cecilio del Valle. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, Investigación Histórica y Prensa en Centroamérica. Se asocia el trabajo de investigación histórica con la consulta de documentos de archivo, pero en esta labor también se consultan otro tipo de materiales como la prensa, tanto periódicos como revistas. ¿Por qué es importante la prensa para los profesionales y las profesionales de la historia? ¿Qué buscamos en sus páginas? ¿Qué no encontramos en sus páginas? Soy Víctor Hugo Acuña y junto a mi colega Héctor Lindo, hoy vamos a hablar de este tema con base en nuestra experiencia de investigación sobre la historia centroamericana. Un saludo, Víctor Hugo. Recordemos que para tener un marco temporal hay que tener en cuenta que no podemos hablar de prensa en Centroamérica antes de los últimos años del siglo XVIII. La Gaceta de Guatemala fue la primera publicación periódica en nuestras tierras y su aparición está vinculada a los procesos que condujeron a la independencia de España. ¿Qué buscamos en la prensa? Yo voy a hablar de mi experiencia. Consulté la prensa de la independencia para conocer el pensamiento de los protagonistas de ese proceso y descubrí la oposición entre José Cecilio del Valle, defensor de un nacionalismo económico, y quienes preferían un desarrollo agroexportador, que fue el modelo que al final se impuso y llevó a Centroamérica a lo que es hoy, lamentablemente. Pero aprendí también que esos protagonistas creían en la integración por asimilación de los indígenas, mestizos y mulatos y no en su exclusión como fue lo que triunfó. El amor a la Constitución, uno con el de la patria, es la primera obligación del ciudadano. El editor constitucional, suplemento, Guatemala, agosto de 1820. Sí, como el giro autoritario que experimenta Centroamérica está tan en boga, he estado regresando a los periódicos alrededor de la época de la independencia para comprender la visión de futuro que tenía el liderazgo intelectual de esa época. Y encontré lo que sospechaba. En su oposición a la monarquía española, los líderes de la independencia utilizaban argumentos similares a los que usamos hoy en día, pero con una terminología ligeramente diferente. Por ejemplo, para referirse a la libertad de expresión, ellos hablaban de la libertad de imprenta, como escuchamos en la cita introductoria por José Cecilio del Valle. Pedro Molina, el director del editor constitucional, decía que si los ciudadanos no podían manifestar libremente sus opiniones, no eran nada más que vasallos o esclavos. A él y sus colegas en el periódico lo que les preocupaba era compartir con el público las ventajas de la ciudadanía plena y se dedicaron a explicar lo que ellos llamaban la ciencia del ciudadano. Ciertamente su visión tenía grandes límites. Los periódicos de la época no se preocupaban por el lenguaje inclusivo, por ejemplo, no tenían ese concepto y no incluían a las mujeres en la categoría de ciudadanos. Así, en lugar de hablar de los derechos humanos, citaban la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, pero hablaban con fuerza sobre principios como la presunción de inocencia, el Estado de Derecho y la separación de poderes del Estado. Información de provincias, frontera norte, 2 epidemias, paludismo y rapto. Diario de Costa Rica, diciembre de 1924.
Bueno, yo por mi parte he investigado otros temas, leyendo los periódicos centroamericanos y de Costa Rica. Por ejemplo, la identidad nacional costarricense, las memorias de la guerra contra los filibusteros, la relación de Costa Rica con Estados Unidos, la vida de los trabajadores urbanos en Costa Rica y El Salvador en las primeras décadas del siglo XX, las luchas de los pequeños y medianos productores de café en Costa Rica, que son una de las fuentes fundamentales del nacimiento del cooperativismo en este país. Hoy, en el presente, estoy indagando la vida de las poblaciones guanacastecas hace 100 años, cuando Guanacaste se incorporó al estado de Costa Rica. Se hacen cada día mayores plantaciones de café y de caña de azúcar. El Constitucional, San Salvador, abril de 1866. Bueno, yo quiero mencionar que hay otros colegas en el campo de la historia que también han escrito trabajos muy perceptivos sobre el papel de la prensa en el siglo XIX. El colega salvadoreño Sajid Herrera estudió los periódicos en el contexto de la idea de la evolución de la esfera pública. Él se concentró en esos años de finales del siglo XIX, cuando estaba aumentando el número de personas alfabetizadas. Crecían las ciudades y aumentaba considerablemente el número de periódicos en toda Centroamérica. Las publicaciones de esa época trataban sobre los problemas políticos, los debates del momento. Y como él dice, se empieza a hablar de opinión pública como ficción política moderna. Los periódicos también contribuían a crear un sentido de nación, pero había una ambivalencia. Un tema frecuente era lo que ellos llamaban el problema de la nacionalidad. Y con esto se referían a la necesidad de reunir Centroamérica. Esa era la nacionalidad a que se referían. Por otro lado, la constante discusión de problemas, proyectos, acontecimientos dentro de las fronteras de cada país, héroes y villanos locales. Con eso se construía lo que los historiadores llaman la comunidad imaginada de la nación. En mi propio trabajo, cuando trabajaba en ese periodo y leía los periódicos de la misma época, me fijaba en las transformaciones económicas, la constante atención al comercio exterior, a los problemas de los productores de café, por ejemplo, las luchas sobre la propiedad de la tierra, el forcejeo entre grandes productores y comunidades locales que resistían el despojo de sus medios de vida. Texto de la exposición que hoy presentarán los tipógrafos a sus patrones. Diario de Costa Rica, febrero de 1920. ¿Cómo se ve? En la prensa he tratado de encontrar a los grupos populares, por oposición con la historia tradicional que hace de las clases dominantes los protagonistas o las protagonistas de la historia. También he tratado de comprender la relación de Centroamérica con Estados Unidos, como subordinación y también como resistencia. En ambos casos, busco comprender los procesos de democratización de las sociedades centroamericanas, tanto en la forma de lucha contra el autoritarismo como en favor de la justicia social, ambos, en mi opinión, inseparables. La primera pregunta que nos hicimos fue acerca de lo que buscamos en la prensa, pero descubrimos que lo que buscamos no es necesariamente igual a lo que encontramos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué encontramos en los periódicos? Yo he encontrado la vida diaria de todo el mundo, desde mínimos detalles de cómo se alimentan las personas, cómo se visten y cómo se divierten, hasta obviamente lo que piensan quienes se expresan en los medios. También he encontrado, es obvio, los conflictos políticos y militares, las luchas sociales, la publicidad que le abre a uno una ventana al mundo de la economía y la propaganda política. ¿Cómo fue el suicidio del director de policía de Usulatán? Diario de El Salvador, julio de 1903. Bueno, yo al comienzo de mi carrera esperaba encontrar en los periódicos los acontecimientos uno tras otro, una forma de organizar la cronología. Muy poco tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que iluminan muchas más cosas. Por ejemplo, me di cuenta de que al entender los ritmos de la vida cotidiana, se comprendía mejor la forma de hacer política. Las actitudes de género, por ejemplo, la forma de referirse a las mujeres, rara vez mencionándolas por nombre propio. Las actitudes étnicas,
la frecuente denigración de los pueblos originarios y ensalzamiento de todo lo europeo. Ahora, al mencionar esos ritmos de vida me refiero a aspectos como la importancia de las fiestas patronales. Los periódicos dedicaban bastante espacio a las fiestas de agosto en San Salvador, que en su organización reforzaban las jerarquías sociales. Había una mayordomía de las fiestas. La participación de las mujeres era importante y cada barrio tenía capitanas de barrio, las mujeres más influyentes de la zona. Las carrozas con frecuencia llevaban mensajes políticos. Los periódicos también daban cuenta de noticias sensacionales como crímenes, incendios o suicidios, que con frecuencia nos permiten atisbar a la vida cotidiana, a esas tragedias domésticas, la precariedad de la vida en los mesones. El ejemplo de Costa Rica, por el bachiller Sansón Carrasco, La Tribuna, Costa Rica, julio de 1924. Nosotros podemos ahora preguntarnos, ¿qué no esperábamos encontrar en la prensa? ¿Qué sorpresa nos da la prensa? Yo quiero subrayar 4 cuestiones. Para el caso costarricense, me ha llamado mucho la atención el carácter temprano y la persistencia de la idea de una excepcionalidad costarricense. Excepcionalidad que hoy está en crisis, pero que persiste. También me ha impresionado la interconexión de las sociedades centroamericanas, que hoy se ve mucho menos, por medio del movimiento de personas, sobre todo de exilados, y también por la circulación de noticias, lo cual se ve claramente en los periódicos centroamericanos. También me ha impresionado la relación con el mundo externo en forma continua, hasta llegar a ser casi simultánea desde que apareció el cablegrama. Y por último, algo que yo sabía, pero siempre sorprende, es el carácter imprevisto del desenlace de los procesos históricos. Cuando se lee la prensa, se ve lo que está pasando, cuyo resultado solamente en algún momento veremos o sabremos. Las conferencias de ayer en el Teatro Principal. Primeramente hizo uso de la palabra la señorita Prudencia Ayala, que mereció los aplausos del auditorio. La prensa, enero de 1921. Por mi parte, quizá la sorpresa más grande que me llevé estaba en la superficie. Al leer periódicos entre la segunda y tercera década del siglo XX, encontré numerosísimos ejemplos de participación de mujeres en la política. Rarísima vez aparece en trabajos históricos tradicionales sobre el periodo. Me sorprendió que nadie hubiera comentado sobre algo que estaba tan claramente en la superficie. Y al igual que tú, encontré ejemplos de racismo y de la influencia de la teoría de la eugenesia. En 1925 tengo un caso interesante. El Diario del Salvador publicó una nota describiendo un debate legislativo sobre un decreto que buscaba prohibir la inmigración de personas de descendencia africana. Y la nota incluye un lenguaje racista tan ofensivo como lo que se hubiera podido haber leído en escritos de racistas blancos del sur de Estados Unidos en la misma época. Otro aspecto que me llamó mucho la atención al leer periódicos del siglo XX fue el uso de los teatros. Además de servir para conciertos y comedias, los teatros daban acogidas a conferencias sobre los principales temas del momento. El público incluía artesanos y costureras, con frecuencia analfabetos, pero querían escuchar a los principales intelectuales y políticos hablar sobre temas como la Unión de Centroamérica o los males del alcohol. Las asociaciones de artesanos también organizaban conferencias. Entonces, la gente iletrada tenía formas de enterarse de los grandes debates de la época. ¿Qué es lo que no he encontrado yo en los periódicos? Efectivamente, la prensa nos permite conocer la esfera pública. Es algo esencial en la esfera pública. Pero la prensa apenas nos permite acercarnos un poquitito a la esfera privada o a la intimidad de las personas. Lo que pasa puertas adentro de los hogares de pobres o ricos, solo por excepción se publica. Tampoco es en la prensa donde vamos a encontrar cómo se hace la política efectivamente y se toman decisiones entre bambalinas. Algo casi invisible, al menos mientras no existió el periodismo de investigación y Wikileaks, lo que llaman ahora whistleblowers. Por eso son tan importantes la documentación diplomática, la correspondencia oficial,
las memorias de quienes han sido protagonistas en la política y en la vida social y económica en general, y también la historia oral. Para responder esta pregunta, yo quiero concentrarme en dos categorías de silencios que hay en los periódicos. Por un lado están las noticias que no aparecen porque fueron censuradas. Por otro lado, hay temas que no se incluyen entre noticias porque no se consideran importantes, porque no cabían dentro de los parámetros de las visiones hegemónicas de la época. Ahora, los efectos de la censura se notan cuando uno compara lo que decían los principales diarios y revistas con otras fuentes que tú ya has mencionado, como informes diplomáticos confidenciales o autobiografías y memorias que escribieron años después, protagonistas o testigos. Les voy a dar un ejemplo interesante relacionado con la corrupción. En El Salvador, durante la época de la dinastía Meléndez Quiñones, la fuerte censura de prensa impedía lo que hoy conocemos como periodismo de investigación o Wikileaks que tú estabas mencionando. Y se ponían grandes límites a la prensa. Pero por otro lado, los diplomáticos de Estados Unidos tenían muchísimo interés en el tema de la corrupción, porque les preocupaba la capacidad de pago del Estado salvadoreño con respecto a las deudas que el gobierno tenía con bancos estadounidenses. Y por ese motivo a veces daban ejemplos muy específicos de corrupción, con nombre y apellido, revelando, por ejemplo, los vínculos entre un corrupto administrador de aduanas y la familia gobernante, o los sobornos que recibían funcionarios que aprobaban contratos con compañías privadas. También, ocasionalmente, uno se encuentra acusaciones graves sobre la conducta personal de personajes poderosos, verdaderos crímenes, pero esos relatos nunca aparecieron en la prensa. Además, hay esta segunda categoría, los velos y las cegueras que se derivaban de las divisiones hegemónicas, amplias problemáticas y muchos grupos de la población que por definición no era noticia, cuyas vidas, expresiones culturales y preocupaciones no cabían en publicaciones que se consideraban serias. No existían las minorías sexuales. Los pueblos originarios pasaban al olvido o eran meras curiosidades anecdóticas. Los problemas ambientales no estaban en el radar. Efectivamente, la investigación histórica exige cotejar lo que plantean distintos medios y estos, lo que dicen los medios, con otro tipo de testimonios. Esto parece bastante obvio, lo saben muy bien los periodistas y lo saben muy bien quienes en el mundo judicial, sea fiscales o jueces, hacen su trabajo. También hay que tomar en la prensa nota de la influencia de personajes poderosos que financian la prensa directa o indirectamente, como fue en el caso de Costa Rica, el poderoso Minor Keith. Por esta razón, si se consulta un periódico, hay que tomar nota de quiénes eran las personas y los organismos o instituciones que lo publicaban. Y eso evidentemente es obvio y válido para el tiempo presente. Bueno, tus comentarios me llevan a una quinta pregunta sobre las cautelas que debemos ejercer al usar los periódicos como fuentes para conocer el pasado. Tenemos que estar muy alertas a las acciones de los estados y los grupos dominantes para usar los medios de comunicación para manufacturar consentimiento. Los grupos de poder utilizan una variedad de tácticas para crear verdades oficiales y mantener la sumisión de la población. Una de ellas son los periódicos oficiales. Los dictadores centroamericanos más icónicos del siglo XX tuvieron cada uno su propio periódico. Anastasio Somoza en Nicaragua tenía el periódico Novedades. También Jorge Carías Andino en Honduras tenía un periódico, y Jorge Ubico en Guatemala. Y por supuesto Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador. En sus periódicos ellos publicaban las noticias que les interesaban de manera personal y que más les convenían para sus intereses políticos. La otra cara de la moneda era que censuraban visiones alternativas, ya sea impidiendo su publicación o intimidando a las posibles voces opositoras para que se autocensuraran. De hecho, la autocensura siempre fue la táctica más efectiva. Si se logra intimidar a la mayoría de la población, ya sea con amenazas abiertas o veladas, o dando a entender que hay espías que se les está escuchando, la gente no se atreve a hablar, no se atreve a escribir noticias molestas. La autocensura que se provoca es mucho más efectiva que la censura directa. Ahora, hay otra táctica
que ahora está muy en boga, que es la de inundar el ecosistema informativo con noticias favorables al gobierno para que no se puedan escuchar otras voces. Solamente las voces autorizadas se escuchan y el ruido impide que se escuche a la oposición. Bueno, creo que estamos llegando al final de este episodio. Yo quisiera concluir diciendo lo siguiente. Queda claro para quienes nos han escuchado que la prensa nos abre a historiadores y a historiadoras horizontes, nos muestra ventanas no abiertas nunca, pero simultáneamente la prensa nos cierra ventanas y nos cierra miradas y nos cierra horizontes, y así tenemos que considerarla. En este sentido, vale la pena decir que a nosotros, quienes investigamos en el campo de la historia, nos interesa mucho la prensa alternativa. Por ejemplo, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, la prensa obrera y la prensa popular. Y también nos interesan las nuevas formas de comunicación del siglo XXI. Podemos encontrar miradas alternativas, aunque bien sabemos hay amplísimas manipulaciones también. En todo caso, yo me permito concluir que la calidad de la prensa es un indicador infalible de la calidad de vida en todas sus dimensiones en una sociedad en determinado momento. La calidad de la prensa es fundamental para la vida cotidiana, para la vida social y civil de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, de mi parte, yo concluyo que uno de los logros en los últimos años es la resiliencia de la prensa independiente, y eso es una nota positiva. Pero aún así, creo que la lección es que al leer periódicos o recibir información por cualquier canal, por cualquier plataforma, tenemos que hacerlo siempre con escepticismo, con una lectura activa y crítica, y cotejando diferentes fuentes. Terminamos así un episodio más de Centroamérica, el presente y sus pasados. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Héctor Lindo. Y yo, Víctor Hugo Acuña. Nos escuchamos en el próximo episodio. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxer Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina S. García. Diseño gráfico, Francela Zamora. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Ana Victoria Salks. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Ileana de Alolio. Con la colaboración del Beta Lab y el CAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.